damos la bienvenida al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Participa. El doctor Zamora preside la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal. Doctor Zamora, bienvenido. El viejo debate sobre la minería y las fuentes de agua en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay aparentemente se aproxima a un punto culminante. La decisión de la comisión la hemos dado ya a conocer. Quisiéramos preguntarle ahora cómo se la va a operativizar. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Antena 1. Obviamente, nada más un pequeño antecedente antes de entrar a su consulta directa. Yo creo que cuando existe la voluntad política y las acciones, no únicamente el discurso de decir las cosas, sino de hacer las cosas, luego de que el Cabildo del Agua, el Foro por el Bicentenario, en coordinaciones previas también hubiéramos trabajado sobre el expediente, es la Comisión de Ambiente que actúa en primera instancia sobre este tema, conoce de los temas, amplía el tema de la consulta, como bien se indicó, no únicamente a 2 zonas de recarga hídrica, sino a 5, de tal manera que se blinde todo el derredor del Cantón Cuenca, en su, digamos, de la zona urbana y del Parque Nacional Cajas, porque eso es lo que contemplan todas las zonas urbanas. Se amplía eso y se hace ciertas consideraciones, como ya lo indicó el doctor Castro. De hecho, quiero mostrar, hemos trabajado arduamente y aquí el reconocimiento de etapa. Este es el folio, Gustavo, que usted puede ver sumamente amplio en toda la información que estamos respaldando cada uno de los considerandos. ¿Por qué? Porque en los dictámenes constitucionales que dieron algunos jueces, arguían el hecho de que ciertos considerandos no están respaldados de manera técnica, legal, científica, etcétera. Por eso hemos tenido suma precaución, o lo estamos teniendo en absolutamente todo. Luego de aquello, ya en la comisión ampliada hemos conocido todos estos documentos y lo que se hizo yo creo que es un paso importante, porque al haber tenido la adición de prácticamente 8 concejales más 5 miembros de la comisión y el alcalde como tal, prácticamente creo que están expresadas de manera a priori, aunque habrá que esperar la sesión formal, el hecho de que existen ya los votos para poder aprobar la consulta en el seno del Consejo Cantonal y remitir todo este expediente. Eso es ya parte de la hoja de ruta. Hemos logrado, creo yo, ya la aceptación o la anuencia del señor alcalde de la ciudad de llamar en no menos de 8 días a este tema, por lo que los tiempos apremian y queremos que coincida con las elecciones del 2021 y evidentemente estaremos ya este fin de semana remitiendo todo el expediente al alcalde para que él pueda convocar a la sesión de consejo. Además, quiero informar y hacer un llamado público a través de este medio también, Gustavo, de que hay un debate en este momento para ver qué resuelve el Consejo Cantonal. ¿Cómo formulamos la pregunta? Yo creo que ese es el último escollo que ya el Consejo Cantonal lo hará. Y es en el siguiente sentido: si estamos de acuerdo con la explotación minera, y para quienes no estamos de acuerdo habrá que votar no, o formulamos la pregunta, ¿está de acuerdo con la prohibición en la explotación minera? Y lo que continúa de la pregunta para votar evidentemente sí por la prohibición. Por eso digo que hago un llamado público especialmente a los cuencanos y a cualquiera que sea, digamos, doctor en los temas constitucionalistas, para ver cuál es la mejor forma de poder, digamos, configurar la pregunta, también analizando el tema electoral, que será lo más fácil para poder llevar este proceso, obviamente pasando el control constitucional, que creemos que con la solidez de la información que se está dando, eso tendrá, digamos, un resultado positivo. Bien, usted habla de esta apertura a la ciudadanía justamente en este tema que no deja de ser polémico, a pesar de que se ha evidenciado una clara decisión de los cuencanos, de los rasuayos desde algunos años en varios actos públicos. La consulta popular llamada por Lenny Moreno con respecto al tema de la protección de las fuentes de agua fue decisiva. La votación más alta en el país lo obtuvo aquí en la ciudad de Cuenca esa consulta. Otras manifestaciones que se han dado en cantones de la provincia de La Suay como Girón en una consulta popular que se refiere al caso de otro proyecto minero que tiene una alta influencia sobre las fuentes de agua de Cuenca, Quimsacocha, también fue definitivo, y múltiples manifestaciones que se han ido dan cuenta de que existiría una posición mayoritaria con respecto a este tema. Sin embargo,
hay visiones y visiones, sobre todo aquellas que se relacionan con intereses de carácter económico y con temas del desempeño económico en general de la ciudad de Cuenca y la provincia, que sin duda es importante y necesario también escucharlas. Nos referimos a la posición que ha venido sosteniendo la Cámara de la Minería, así como la Cámara de Industrias de Cuenca, en favor de la minería. Hablan, por supuesto, de una minería responsable, cosa que es sumamente difícil de conseguirla por el alto nivel de destrucción que trae consigo, de destrucción de la naturaleza, de intervención en los ecosistemas que trae consigo la gran minería. Pero para continuar con este diálogo, escuchemos el punto de vista de la Cámara de la Minería, expresado por uno de sus dirigentes con respecto a lo que se prevé va a darse en los próximos días en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca, y luego retornamos con usted, doctor Zamora. Hace 2 semanas, el prefecto Yacu Pérez presentó por tercera ocasión un nuevo pedido de consulta popular sobre la minería en Azuay. Para la Cámara de la Minería en Cuenca, la iniciativa tiene fines político-electorales. Es una plataforma de lucha y de posicionamiento político a través de la cual el doctor Pérez Huartambel quiere obtener réditos y votos. Una propuesta que a su parecer no busca proteger, preservar y salvar el líquido vital de los cuencanos, sino una reforma constitucional. Toda vez que en la Constitución ya está establecida los sitios en los cuales no se puede hacer minería y no puede existir una consulta particular para modificar la Constitución que rige a todos los ecuatorianos. Lo propio opina acerca de la intención presentada días atrás por el Cabildo por el Agua al Consejo Cantonal. Dice, la propuesta de consulta con, abro comillas, la finalidad de detener el desarrollo del proyecto minero Loma Larga. Esto revela a todas luces cuál es el real interés, ir en contra de un proyecto minero que ya viene trabajando o haciendo minería por más de 15 años, proyecto minero que, dicho sea de paso, está asentado en el sitio de páramo más estudiado de todo el país y quizás de Latinoamérica. Patricio Vargas, como representante del sector minero formal en la capital azuaya, considera que la actividad minera sería una salida a la crisis económica que se vive actualmente en el Ecuador. Solicita a las autoridades que su opinión también sea considerada a futuro. Liliana Llanes, Unción Televisión. Opiniones diferentes que tendrán que ser también consideradas y debatidas, pero también cabe indicar que detrás de las mineras existen poderosos lobbies, negociaciones, importantes capitales que tratan de impulsar a toda costa los proyectos mineros, y esta es la situación que con seguridad se va a enfrentar sobre este tema aquí en la ciudad de Cuenca, doctor Zamora. Reflexiones sobre este tema. Yo creo, Gustavo, y lo mencionaré, digamos, desde el punto de vista de quien le habla, porque presido coyunturalmente la Comisión de Ambiente, y podría también entenderse que lo estamos haciendo por un tema electoral. Particularmente, yo no voy a ser candidato a absolutamente nada en las próximas elecciones, y además la ciudad de Cuenca, los consejos cantonales de Cuenca han sido sistemáticos sobre este tema. Recuerde usted la resolución en la época del exalcalde Granda, la resolución del Consejo Cantonal en la época del exalcalde Cabrera, y evidentemente en esta instancia. Inclusive yo quiero comentar a usted que la Comisión de Ambiente que presido en julio del año 2019 resolvió comenzar a hacer los procesos para hacer un llamamiento de consulta popular, no únicamente por el agua, sino por todos los temas que afectan el tema del cambio climático, que no es un aspecto menor, que la humanidad entera es la que tiene que estar tomando decisiones sobre esto, y a ello me refiero en temas de agua, aire y los residuos que generamos como raza humana. Pero sin embargo de ello hemos entendido el hecho de que si es que los temas constitucionales, los temas de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, judiciales y control constitucional, y obviamente los dictámenes de los jueces mandan que las cosas tienen que ser específicas, puntuales, simples, binarias, no compuestas, no votar una pregunta o formular una pregunta en bloque, obviamente tenemos que descartar esos otros temas que son importantes, fundamentales, pero ahora el tema es no únicamente, como indicaba el señor presidente de la Cámara, en el tema de precisamente
Loma Larga, sino lo que la Comisión de Ambiente ha sugerido, y esa es una de las modificaciones que hace un momento lo indicaba, es no únicamente esas zonas de recarga hídrica del río Tarqui y del río Yanuncay, sino todas las zonas. Aquí voy a mostrar, Gustavo, un cuadro que espero pueda verse de la mejor manera posible, en donde usted puede ver, y los ciudadanos, el hecho de dónde está Quimsacocha, que la estoy precisamente señalando con mi dedo en este sector, y obviamente del Cantón Cuenca es esta zona azul, todas las 5 cuencas hidrográficas que estarían siendo contempladas en las 5 preguntas. Por lo tanto, son estas 5 zonas de recarga hídrica alrededor del Parque Nacional Cajas y de Cuenca para precisamente bloquear, no con especificidad a un solo proyecto, como mencionaba el señor presidente, insisto, sino es un digamos, un concepto integral sobre la preservación de la minería metálica, que es buena, ¿eh? Yo no estoy en contra de la minería metálica. Lo que estoy en contra es de que eso se haga en fuentes y zonas de recarga hídrica, porque fíjese usted, Gustavo y queridos amigos, de precisamente las zonas de recarga hídrica del Yanuncay se abastece el 20% de agua a la planta de Sustac. De la zona de recarga hídrica del Tomebamba en el Parque Nacional Cajas abastece a la planta del Cebollar, que es el 40% de las zonas de demanda de la ciudad, y finalmente de la zona de recarga hídrica del Machangar abastece la planta de Tixán, que es prácticamente cerca de otro 40% de la demanda de Cuenca. Y lo fundamental es entender que no existe otras zonas que podamos nosotros captar agua en un futuro para la demanda de la raza humana que requiere este líquido vital de otras zonas, sino de las zonas que estamos queriendo preservar, y por eso es esta iniciativa, que lamentablemente debo reconocerlo, a veces coincide con tiempos electorales. Bueno, eso tendrán que responder los que hablan en tiempos electorales o cambian de posición o aceptan los temas, pero para todos aquellos que estamos en política y que lo hemos hecho fuera de los tiempos electorales y también en los tiempos electorales, yo creo que es más bien un tema sistemático de convencimiento que obviamente se impulsan las cosas. Debo indicar que a veces en tiempos electorales sí, parece que las cosas se mueven de manera más rápida, porque esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás, pero qué bueno que obviamente por un tema económico, debo indicarlo con toda la sinceridad a la población, Consejo Cantonal, Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado, quien corre con los gastos de la consulta, y no son gastos menores. Imaginarse usted armar toda una parte logística de elecciones para una consulta es sumamente caro, pero poderlo hacer concomitante con un proceso electoral que no nos cuesta como ciudad y que a lo sumo, creo yo, y espero no equivocarme, a la ciudad de Cuenca le acabará costando la emisión de la papeleta adicional de pasar el control constitucional y la voluntad del Consejo Cantonal, que está a días de hacerse, obviamente beneficia también desde el punto de vista económico a las arcas municipales. Doctor Zamora, cabe recordar que hay estudios científicos que han sido publicados incluso por la propia etapa y el municipio, de que en 10 años más, incluso manteniendo las condiciones actuales de las fuentes de agua, es decir, sin estos efectos adversos que podrían venir por la gran minería, habrá déficit de agua dulce en la zona de Cuenca y tenemos que solucionarlo. De aquí a 10 años, hasta el 2030 eran las previsiones hasta donde recordamos. En todo caso, quisiéramos preguntarle de qué manera se debatió y cómo se llegó a consensos para dejar de lado dentro de la consulta este tema del crecimiento de la frontera agrícola, del crecimiento urbano, de los factores antrópicos que pretendía introducir también el señor alcalde y también el señor vicealcalde, que fueron las motivaciones fundamentales para no apoyar hace algo más de un año la consulta popular del prefecto. No voy a ser candidato a absolutamente nada en las próximas elecciones, y además la ciudad de Cuenca, los consejos cantonales de Cuenca han sido sistemáticos sobre este tema. Recuerde usted la resolución en la época del exalcalde Granda, la resolución del Consejo Cantonal en la época del exalcalde Cabrera, y evidentemente en esta instancia. Inclusive yo quiero comentar a usted que la Comisión de Ambiente que presido en julio del año 2019 resolvió comenzar a hacer los procesos para hacer un llamamiento de consulta popular, no únicamente por el agua, sino por todos los temas que afectan el tema del cambio climático, que no es un aspecto menor, que la humanidad entera
es la que tiene que estar tomando decisiones sobre esto, y a ello me refiero en temas de agua, aire y los residuos que generamos como raza humana. Pero sin embargo de ello hemos entendido el hecho de que si es que los temas constitucionales, los temas de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, judiciales y control constitucional, y obviamente los dictámenes de los jueces mandan que las cosas tienen que ser específicas, puntuales, simples, binarias, no compuestas, no votar una pregunta o formular una pregunta en bloque, obviamente tenemos que descartar esos otros temas que son importantes, fundamentales, pero ahora el tema es no únicamente, como indicaba el señor presidente de la Cámara, en el tema de precisamente Loma Larga, sino lo que la Comisión de Ambiente ha sugerido, y esa es una de las modificaciones que hace un momento lo indicaba, es no únicamente esas zonas de recarga hídrica del río Tarqui y del río Llanuncay, sino todas las zonas. Aquí voy a mostrar, Gustavo, un cuadro que espero pueda verse de la mejor manera posible, en donde usted puede ver, y los ciudadanos, el hecho de dónde está Quimsacocha, que la estoy precisamente señalando con mi dedo en este sector, y obviamente del Cantón Cuenca es esta zona azul, todas las 5 cuencas hidrográficas que estarían siendo contempladas en las 5 preguntas. Por lo tanto, son estas 5 zonas de recarga hídrica alrededor del Parque Nacional Cajas y de Cuenca para precisamente bloquear, no con especificidad a un solo proyecto, como mencionaba el señor presidente, insisto, sino es un digamos, un concepto integral sobre la preservación de la minería metálica, que es buena, Yo no estoy en contra de la minería metálica. Lo que estoy en contra es de que eso se haga en fuentes y zonas de recarga hídrica, porque fíjese usted, Gustavo y queridos amigos, de precisamente las zonas de recarga hídrica del Llanuncay se abastece el 20% de agua a la planta de Sustac. De la zona de recarga hídrica del Tomebamba en el Parque Nacional Cajas abastece a la planta del Cebollar, que es el 40% de las zonas de demanda de la ciudad, y finalmente de la zona de recarga hídrica del Machangar abastece la planta de Tixán, que es prácticamente cerca de otro 40% de la demanda de Cuenca. Y lo fundamental es entender que no existe otras zonas que podamos nosotros captar agua en un futuro para la demanda de la raza humana que requiere este líquido vital de otras zonas, sino de las zonas que estamos queriendo preservar, y por eso es esta iniciativa, que lamentablemente debo reconocerlo, a veces coincide con tiempos electorales. Bueno, eso tendrán que responder los que hablan en tiempos electorales o cambian de posición o aceptan los temas, pero para todos aquellos que estamos en política y que lo hemos hecho fuera de los tiempos electorales y también en los tiempos electorales, yo creo que es más bien un tema sistemático de convencimiento que obviamente se impulsan las cosas. Debo indicar que a veces en tiempos electorales sí, parece que las cosas se mueven de manera más rápida, porque esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás, pero qué bueno que obviamente por un tema económico, debo indicarlo con toda la sinceridad a la población, Consejo Cantonal, Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado, quien corre con los gastos de la consulta, y no son gastos menores. Imaginarse usted armar toda una parte logística de elecciones para una consulta es sumamente caro, pero poderlo hacer concomitante con un proceso electoral que no nos cuesta como ciudad y que a lo sumo, creo yo, y espero no equivocarme, a la ciudad de Cuenca le acabará costando la emisión de la papeleta adicional de pasar el control constitucional y la voluntad del Consejo Cantonal, que está a días de hacerse, obviamente beneficia también desde el punto de vista económico a las arcas municipales. Doctor Zamora, cabe recordar que hay estudios científicos que han sido publicados incluso por la propia etapa y el municipio, de que en 10 años más, incluso manteniendo las condiciones actuales de las fuentes de agua, es decir, sin estos efectos adversos que podrían venir por la gran minería, habrá déficit de agua dulce en la zona de Cuenca, y tenemos que solucionarlo de aquí a 10 años, hasta el 2030 eran las previsiones, hasta donde recordamos. En todo caso, quisiéramos preguntarle de qué manera se debatió y cómo se llegó a consensos para dejar de lado dentro de la consulta este tema del crecimiento de la frontera agrícola, del crecimiento urbano, de los factores antrópicos que pretendía introducir también el señor alcalde y también el señor vicealcalde, que fueron las motivaciones fundamentales para no apoyar hace algo más de un año la consulta popular del prefecto.
Gustavo, en primer lugar, yo quiero ratificar lo que usted acaba de indicar, se denomina estrés hídrico, es decir, comienza ya a faltar el tema de líquido vital para Cuenca a la vuelta, en el año 2030 precisamente, y las proyecciones del año 2050, donde que quienes son jóvenes hoy y ese día serán ya adultos, y obviamente la ciudad proyectada a más de 1 millón de habitantes, al parecer ya si es que las cosas continúan degradándose, la oferta será casi la mitad de la demanda. Por tanto, hay que actuar hoy, hay que hacerlo hoy para poder prever estos temas. ¿Y cómo hemos logrado de alguna manera, creo yo, a través del filtro de la comisión, descartar temas importantes? Como mencionaba yo hace un momento, temas de aire, que también son temas obviamente de la calidad de vida, temas de residuos, o lo que el alcalde de la ciudad indicaba sobre la frontera de la zona agrícola, el uso de pesticidas, una serie de temas adicionales que lo llamaban la consulta integral. Yo creo que prácticamente leyendo los temas, inteligenciándose en lo que a mí corresponde, esto lo hice hace algunas semanas atrás, con la lectura de todos los dictámenes que da la Corte para poder inteligenciar y formar un criterio de cómo es que se está esperando para poder tener éxito en el control constitucional. Eso por un lado, porque yo le adjunté a todos los miembros del Consejo Cantonal los dictámenes que además están disponibles en la página web de la Corte Constitucional sobre los 2 intentos de pregunta del prefecto Pérez, que han abierto un horizonte de claridad mayor de cómo plantear la pregunta. Y por otro lado, también, digamos, discutiendo, argumentando de que temas como el tema de la frontera agrícola no se tratan en consulta popular. La consulta popular es para poder tener una competencia que de por sí no tenemos. Como GAT municipal no tenemos la competencia del subsuelo, lo tiene el Estado central. Entonces una consulta popular lo que hace es, por la expresión soberana, obviamente modificar los temas que inclusive están en las normas superiores, y eso es lo que estamos logrando. Con el tema del PUCS, que dicho sea de paso, atrasado, ya se está tratando en estos días, es ahí en donde tenemos, y por eso he cursado ya los oficios correspondientes, también como miembro de la Comisión de Urbanismo, para que se delimite estos temas de la frontera agrícola, que también son muy preocupantes. Es una barbaridad cómo avanza el tema en negativo, obviamente, de la frontera agrícola, y eso es lo que tiene que delimitarse en los planes de uso y ocupación de suelo y de delimitación planificada de la ciudad. Y ahí, una vez que eso se haga, que espero la administración, con ese convencimiento del alcalde sobre este tema, lo pueda reflejar en el plan de uso y gestión de suelo, y que en algún momento llegará al Consejo Cantonal. Luego de aprobar eso, es un tema también ya de control, pero ahora mismo, sin necesidad del PUCS, ya se puede mandar a controlar, por lo tanto es competencia exclusiva del GAT municipal, y para eso no necesitamos ninguna consulta, sino acciones claras y concretas de control y de herramientas de planificación. Hay otro tema pendiente en la ciudad de Cuenca, doctor Zamora, puntual pero emblemático. Usted sabe que me voy a referir a Illincocha. Hay una declaración que la publicó algún medio de comunicación de la ingeniera Carla Beltrán del Ministerio del Ambiente, que señaló que básicamente, así se lo entendía, el ministerio dejaba de lado ya su injerencia en este tema, y que se iba a dar el miércoles de la semana que termina una reunión entre un representante de Tapa, uno del municipio y uno del Benemérito Cuerpo de Bomberos para tomar una decisión definitiva sobre ese proyecto de Illincocha. Hemos tratado de averiguar qué pasó con los actores, sin novedades hasta el momento. Esperemos que la comisión que usted preside, que convocó también a una importante y decisiva reunión sobre este tema, lo haya podido seguir. ¿Se dio o no esta reunión? ¿Qué es lo que se ha decidido sobre Illincocha y el proyecto de los bomberos? Efectivamente, Gustavo, la comisión que, digamos, coyunturalmente presido, trató este tema de Illincocha. Para esa sesión, recordará usted, llegaron ya los informes por parte de Control Urbano, que el día anterior a esa comisión, que se convoca con 48 horas, dicho sea de paso, ya actuaron y procedieron, digamos, con el tema de la clausura de la construcción por no haber tenido los permisos mayores de construcción, y obviamente también Etapa planteó ya su informe, primer informe negativo, que es lo que se conoce. Luego de eso se solicitó una serie de información de absolutamente todos, y aquí quiero ser yo muy directo y transparente, como siempre en estos temas y en todos mismo, en el sentido de que los bomberos
creo que tienen, y estoy seguro porque esos son los documentos, procedieron con todos los permisos que correspondan, los del MAE, los de TAPA, los referentes al GAD municipal. Yo creo que hubo el error, evidentemente, en el sentido de querer hacer lo que a bien tuvieron en su momento en ese sector y no para lo que se había específicamente aprobado, que es utilizar una construcción ya existente por más de 50 años que no podía ser ampliada, que a lo sumo podía ser refaccionada para poder utilizar para un fin que yo creo que también es positivo, el tema de hacer una respuesta rápida en la zona de Miguir, de Molleturo, por temas de accidentes fortuitos y también por los temas obviamente de la quema de árboles pajonales, Sí. personas que Doctor se pierden, Zamora, una respuesta en lo más que rápida. usted señala, permíteme hacer una sola observación. Hubo una gravísima omisión en la parte legal dentro de este proyecto. Realmente hubo varias, pero la principal, la falta de estudios de impactos ambientales que debían haber sido solicitados para este tema y la consiguiente emisión de una licencia ambiental. Esto se obvió a través de un trámite un tanto torcido que se dio sobre este tema. No se cumplió con este importantísimo paso. Se lo intentó reemplazar con un simple certificado del Ministerio del Ambiente. Ese es un error de carácter legal que recae sobre el benemérito Cuerpo de Bomberos y la forma en que pretendió llevar adelante ese proyecto. Quisiéramos que quede esto claro. Efectivamente, Gustavo, yo conversé con la señora subsecretaria. Usted entenderá que estas licencias las emite precisamente el MAE, en donde ella argumentaba de que no es necesario eso, sino el certificado que se logró. Yo ahí Claro, no me voy a pronunciar porque además no sé. pero doctor Zamora, esto es ya parte de la letra chica. Podemos estar cansando a muchos oyentes que han seguido muy de cerca este tema, pero es justamente este manejo un tanto sinuoso, por no utilizar otras palabras más fuertes, que se dio en este tema, pretendiendo hacer aparecer como una simple refacción de una vieja construcción de 300 metros. Allí partió el problema de desinformación que se utilizó y que incluso digamos que engañó a varias personas, a varias instituciones que estaban relacionadas con este tema y que por poco desembocan en esta construcción que ya se la realizaba, estaba viento en popa cuando grupos ecologistas y una acción ciudadana muy sólida pudo por fin contenerla. Pero no hubo allí claridad en este tema. Es algo que no podemos pasarlo por alto. Sin duda alguna, yo coincido, Gustavo, por esto. En la próxima semana estaré ya convocando con toda la información que nos han hecho llegar y ya la tenemos. He corrido traslado a los miembros de la Comisión de Ambiente para que la analicen porque evidentemente es bastante información al respecto. No lo convoqué esta semana por el tema precisamente de la consulta popular que nos tomó estos últimos 15 días poder evacuarla por el tema de los tiempos para que coincida con el asunto de las elecciones, pero la próxima semana estaré ya convocando sobre este tema para que nos informen sobre la reunión que usted mencionó hace un momento, en donde prácticamente el MAE ha indicado de que ya entre etapa el municipio y los bomberos, que son parte a la final de la corporación municipal, lleguen a un acuerdo sobre este tema y eso obviamente lo estaremos tratando ya la próxima semana. Ese es, digamos, el compromiso desde la comisión que presido de poder ya sentar a todos los actores porque las comisiones tienen esa potestad. Por normativa, todos los funcionarios públicos tienen que estar presentes con los informes que se solicitan y dar las respuestas que evidentemente la ciudad necesita. Esto en la comisión. Segunda comisión sobre este tema, por el tema de la consulta popular, que creo que lo justifica, pero la próxima semana, sin falta, Gustavo, estaremos convocando ya para conocer los detalles definitivos y la hoja de ruta sobre este tema y que han sido ya entregados. Y eso obviamente lo informaremos oportunamente. Hay otros dos temas importantes sobre el mismo caso de Yincocha que tiene que resolverlos o tiene que participar por lo menos de alguna manera el Cabildo Municipal. El uno es la decisión del propio Cabildo con otra composición que la tomó en enero del 2019 en la cual se relajaron normas de uso de suelo en Yincocha, también con la dedicatoria para posibilitar este proyecto, así como la entrega en comodato de esta construcción desde el Ministerio del Ambiente a los bomberos. Gustavo, es como indica el Consejo Cantonal en unanimidad en una sesión
digamos, pasada, efectivamente dio paso a ese cambio de uso de suelo en ese sector por los informes técnicos que en ese momento plantearon la municipalidad Etapa sobre los temas que yo indicaba hace un momento. De hecho, yo fui parte de ese consejo cantonal en ese momento. Yo creo que esa decisión fue tomada a la luz de esos informes. Sin embargo, de aquello yo creo que hay que analizar nuevamente, de ser prudente ese asunto. Yo creo que en la sesión que viene, que estoy comentando de la Comisión de Ambiente, vamos a tratar esos temas con todos los informes, además que se solicitaron adicionales por parte de la comisión hace aproximadamente 15 días, y esa decisión yo creo que estamos también expectantes todos de poder ver lo mejor, porque al menos creo yo que todos estamos en el sentido de poder conservar estas zonas. Una de esas muestras es el tema que hemos hablado hace un momento, precisamente de la consulta popular de las zonas, además incluyendo la zona del Parque Nacional Cajas y su zona de recarga hídrica, y este tema que también no es menor, que ha causado importante impacto, diría yo, por una iniciativa ciudadana que siempre es bueno. Por eso digo yo, hay que tener la costumbre de denunciar las cosas y no tener miedo, porque cuando se está con la verdad, con la razón y con documentos y con el sentido común, las cosas evidentemente pues pueden fluir para mejor en términos colectivos. Un punto final también muy importante, doctor Zamora, que no puede dejar de hacerlo la Comisión de Medio Ambiente, es supervigilar y contribuir también para que se ratifiquen las competencias, se sustente sin el menor asomo de duda la calidad de Etapa como la natural y principal custodia del Parque Nacional El Cajas. Yo creo que eso es un tema importante, Gustavo. Usted recordará, de hecho, como presidente de la comisión, estuve también detrás de los procesos para la renovación que se dio hace pocos meses atrás por parte del ministerio para renovar una gestión administrativa, sin duda alguna, pero también fiscalizada por varios concejales, entre ellos quien le habla, y que se logró hace pocos meses, como indico, luego de haber cumplido un periodo de 20 años de administración del parque. Y yo creo que la descentralización que evidentemente ha existido en estos temas hay que seguirla defendiendo para que precisamente sea la empresa Etapa, al menos lo digo en mi criterio personal, la que siga llevando adelante de estos temas. Lo que sí, hay que mejorar controles y hacerle más diligente en estos temas, porque por ejemplo el tema mismo de Ilincocha podía haber sido detenido con mayor prontitud si es que estos controles fueran quizás más sistemáticos o más digamos recurrentes en la parte ya administrativa del control precisamente que se da en la zona del Parque Nacional. Así es. Muchas gracias al doctor Cristian Zamora, quien preside la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Cuenca.